Volvióse de nuevo por segunda vez y rezaba repitiendo las mismas palabras: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Regresó una vez más y los encontró dormidos. Estaban sus ojos cargados de sueño y no sabían qué responderle. Dejándolos se retiró a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió de nuevo a la oración, repitiendo la misma que había hecho antes, pero sometiendo todo una vez más a la voluntad del Padre. La petición ha de ser apremiante, pero sin cerrarse ni limitarse a lo que pedimos en concreto. Ha de ser la oración una oración abierta a lo que Dios quiera y con absoluta confianza, pues desea nuestro bienestar no menos que nosotros mismos y sabe lo que puede hacernos felices 1000 veces mejor que nosotros. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ese mío tiene doble fuerza porque expresa un gran afecto y deja claro que Dios Padre es Padre de Cristo de modo único. Esto es no sólo por creación, es Padre de todas las cosas, ni por adopción, como es Padre de los cristianos, sino más bien por naturaleza, es Padre de Dios Hijo. A los demás nos enseña a rezar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocemos en estas palabras que hermanos somos todos los que tenemos un mismo Padre, mientras que Cristo es el único que puede decir con propiedad y dirigirse al Padre a causa de su divinidad, como lo hace: Padre mío. Si alguien no contento de ser como los demás seres humanos llega a imaginar en su soberbia que sólo él es gobernado por el Espíritu secreto de Dios y reza con esta invocación, Padre mío, en lugar de Padre nuestro, se atribuye una situación distinta de la de los otros. Me parece que ese tal se arroja para sí el lenguaje propio de Cristo. Reclama para sí como individuo el espíritu que Dios da a todos los hombres. Tal hombre no es de hecho muy diferente de Lucifer. Reclama para sí solo la palabra de Dios, de la misma manera que Lucifer reclamó para sí el lugar y puesto del mismo Dios. Las palabras de Cristo: si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad, dejan bien claro cuál es el criterio por el que llama una cosa posible o imposible. No es otro que el decreto cierto e inmutable de su Padre con respecto a su muerte. Si hubiera pensado Cristo que necesariamente estaba destinado a morir, bien por el curso de los astros o por lo que llaman la fuerza del destino, hubiera sido del todo inútil que añadiera: pero hágase tu voluntad. ¿Acaso habría dejado la decisión en manos del Padre si hubiera estado convencido de que dependía de algún otro además del Padre, o que el Padre había de tomar una decisión necesariamente determinada, como quien quiere y no quiere? Al considerar las palabras con las que Cristo imploraba al Padre para librarle de la muerte, sometiendo todo humildemente a su voluntad, no hay que olvidar que, siendo Dios y hombre, no decía esto como Dios, sino como hombre. Nosotros, que somos alma y cuerpo, también algunas veces decimos de todo nuestro ser cosas que de hecho son ciertas solo del alma, y de otro lado hablamos a veces de nosotros cuando una mayor precisión requeriría que habláramos solo de nuestros cuerpos. Decimos, por ejemplo, que los mártires van derechos al cielo cuando mueren, pero en realidad solo sus almas entran en el cielo. Y también decimos que los hombres, por soberbios que sean, no son más que polvo y ceniza, y que al terminar esta corta vida se pudrirán en el sepulcro. Constantemente hablamos así, aunque sabemos que el alma no va al sepulcro ni sufre muerte, sino que sobrevive al cuerpo, bien en miserable tormento, si vivió mal con el cuerpo, bien en perpetua felicidad, si vivió bien. De modo parecido habla Cristo de lo que hizo como Dios y de lo que hizo como hombre, no como si estuviera dividido en dos personas, sino como una sola y misma persona, porque de hecho es una sola persona. En la persona omnipotente de Cristo, humanidad y divinidad estaban unidas y eran uno, no menos que su alma inmortal estaba unida a un cuerpo que podía morir. Así, en razón de su divinidad, no dudó en afirmar: yo y el Padre somos uno, y antes que Abraham soy yo. Por razón de sus dos naturalezas dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y en razón de su sola humanidad dice: el Padre es mayor que yo.
y un poco más estoy yo con vosotros. Es verdad, desde luego, que su cuerpo glorioso está realmente presente con nosotros y así será hasta el fin del mundo, bajo la apariencia de pan en el sacramento venerable de la Eucaristía. Pero aquella forma corporal que tuvo entre sus discípulos, y este es el modo de presencia a la que se refería al decir un poco más estoy con vosotros, se nos quitó con la ascensión de Cristo, a no ser que Él quiera mostrarla a alguien como algunas veces ha hecho. No olvidemos al considerar en este pasaje de su agonía sus sufrimientos y súplicas tan humildes que parecen incompatibles con la sublime majestad de Dios, que Cristo las dijo como hombre. Algunas entre ellas tuvieron su origen en la parte inferior de su humanidad, la que concierne a la sensación, y sirvieron para proclamar la genuinidad de su naturaleza humana y para aliviar del temor temporal a otros hombres más adelante. Ni en las palabras ni en los hechos del proceso de su agonía pensó Cristo que hubiera algo indigno de su gloria, in glorium. De hecho, puso especial cuidado en que todas estas cosas de su afligida humanidad fueran ampliamente divulgadas. El único y mismo Espíritu de Cristo dictó cuanto escribieron los apóstoles, mas encuentro difícil recordar cualquiera otra de sus obras que se preocupara tanto por dejar bien grabada en la memoria de los hombres. Que se entristeció sobremanera es algo que él mismo debió contar a sus apóstoles para que pudieran transmitirlo a la posteridad. Las palabras que dirigió a su padre en su oración difícilmente pudieron haber sido oídas por los apóstoles, incluso si hubieran permanecido despiertos. Los más cercanos estaban a un tiro de piedra, y si hubieran estado allí mismo junto a él nada hubieran oído porque estaban dormidos. Por lo que se refiere a aquellas gotas de sangre que corrían como sudor de su cuerpo entero, se ha de decir que aun en el caso de que hubieran visto más tarde la mancha sobre el suelo, me parece que podrían haber deducido cualquier otra explicación sin adivinar la única correcta. Era un fenómeno sin precedente. Sin embargo, parece poco probable que Cristo hablara de todas estas cosas con su madre o con los apóstoles inmediatamente antes de su muerte, a no ser que uno piense que contó el proceso de su agonía cuando volvió a donde estaban los apóstoles, esto es, mientras estaban apenas despiertos o medio dormidos, o bien que lo contara en el mismo momento en que la tropa de soldados le capturó. Una sola posibilidad queda y parece la verdadera: después de resucitar de entre los muertos y cuando ya no podía haber duda alguna de que era Dios, su queridísima madre y sus discípulos oyeron de su boca santísima la exposición detallada punto por punto de lo que experimentó su afligida humanidad. El conocimiento de ese dolor beneficiaría tanto a ellos mismos como, a través de ellos, a tantos otros que vendrían después. Nadie fuera de Cristo pudo haberlo contado. Así pues, la meditación sobre la agonía produce un gran alivio en quienes tienen el corazón lleno de tribulaciones, y con mucha razón ocurre así, porque para consolar al afligido, para este fin, quiso dar a conocer nuestro Salvador en su bondad su propio dolor, el dolor que nadie conoció ni pudo haber conocido. Quizás alguno se haya preguntado por qué Cristo, al regresar hacia donde estaban sus discípulos después de su oración y encontrarles dormidos y atónitos, pues no sabían qué decir, los dejó sin más. Podría parecer que había ido con el solo objeto de ver si estaban despiertos, pero como era Dios tuvo que haberlo sabido de antemano. Si alguien se hiciera esta pregunta, yo le contestaría así: Cristo nada hizo en vano. Es cierto que el volver de Cristo a donde ellos estaban no les incitó a estar bien despiertos, sino tan solo a una reacción de asustada modorra. Apenas levantaron la mirada hacia él, caso de que su reproche los despertara completamente, se volvieron a dormir en el mismo momento en que se marchó, lo que es todavía mucho peor. Mas este detalle de Cristo no es inútil, pues con él declaró su solicitud por los discípulos y además con su ejemplo enseñó a los futuros pastores de su iglesia que no deberían permitir en sí mismos la más mínima vacilación o incertidumbre por causa de la tristeza, del miedo o del cansancio en lo que respecta al cuidado amoroso de su rebaño. Les indicaba con este detalle que han de comportarse de tal modo que prueben con hechos bien tangibles que no están tan preocupados por ellos mismos como por el bienestar de los que
les han sido confiados como grey. Alguno habrá que en su curiosidad por averiguar los planes divinos podrá quizá decir, o Cristo quería que los apóstoles estuvieran despiertos o no. Si quería, ¿qué sentido tiene ese ir y venir varias veces? Si no quería, ¿por qué les dio un mandato tan preciso? Dado que era Dios, no podía haber asegurado que su mandato sería cumplido sin mayor complicación. Sin ninguna duda, buen hombre, Cristo era Dios y podía llevar a cumplimiento lo que deseara. Él que con sola su palabra creó todas las cosas, habló y aparecieron, mandó y fueron creadas. Se abrió los ojos de un ciego de nacimiento, ¿cómo no iba a saber abrir los ojos de un hombre dormido? Ni hace falta ser Dios para poder fácilmente hacer esto último. Todo el mundo sabe que con solo pinchar con un alfiler los párpados de un hombre dormido, se despertará y no se dormirá de inmediato. No cabe la más mínima duda de que Cristo pudo haber hecho que los apóstoles no se durmieran ni por un breve momento, si tal hubiera sido su deseo de modo absoluto e incondicional. Sin embargo, su deseo estaba modificado por una condición, que ellos mismos así también lo desearan, de tal manera que cada uno hiciera cuanto estuviera de su parte para aceptar el mandato divino y cooperar con los impulsos de la gracia. De igual manera desea Cristo que todos los hombres se salven y que nadie sufra la condena eterna, siempre con la condición de que nos configuremos según su amable voluntad y no nos dispongamos en contra por nuestra propia malicia. Si alguno obstinadamente insiste en oponerse, Dios no quiere llevarle en contra de su voluntad, como si necesitara de nuestros servicios allá en el cielo, o como si no pudiera continuar su glorioso reinado sin nuestro apoyo. Si no pudiera reinar sin nosotros, castigaría de inmediato muchas ofensas que ahora y por nuestra causa tolera e incluso parece no darse por enterado durante tiempo. Confía y espera que su bondad y su paciencia nos conducirán finalmente al arrepentimiento. Nosotros, sin embargo, abusamos de su clemencia al añadir más pecados a nuestros pecados, amontonando, como dice el apóstol, ira para el día de la ira. Mas tal es la bondad de Dios que, a pesar de nuestra negligencia y de estar dormidos en el almohadón de nuestros pecados, nos sacude de cuando en cuando y, sirviéndose de la tribulación, nos menea, agita y golpea, haciendo todo cuanto está de su parte para despertarnos. Aun cuando prueba ser benemolísimo, incluso en su ira, muchos de nosotros en esa estupidez del hombre confundimos su acción e imaginamos que tan gran beneficio nos es perjudicial. Si tuviéramos sentido común y estuviéramos en nuestro sano juicio, nos sentiríamos inclinados a rezar con frecuencia pidiendo que cuando nos hayamos apartado de él no deje de darnos golpes y sacudirnos para volver al buen camino, y esto incluso en el caso de que poco o nada nos apetezca.